Buenas noches, amados amigos y hermanos del mundo entero. En este precioso día, acá su servidor, el pastor Norán Aponte, desde Venezuela y el estado Táchira, desde la iglesia cristiana se le ha concedido vestirse lino fino, continúa con estas hermosas parábolas de nuestro Señor Jesús que hablan sobre su reino y sobre lo que hace sobre las personas. Amados amigos, hoy traigo una parábola que se puede observar acá en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13. Voy a estar leyendo en el capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, a cual a 100, a cual a 60, y a cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Y seguidamente, amados hermanos, vemos que Jesús explica la parábola en el versículo 18 de Mateo 13. Aquí acabamos de leer desde el versículo 1 al versículo 9. Y dice en la siguiente forma: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar, hermano y amigos. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús te pido que te glorifiques a través de este misterio tan hermoso. Y este misterio que está oculto para muchas personas hoy, amado Dios, en una forma sencilla, Padre, a través de tu Espíritu Santo, te pido que te reveles, que le reveles este significado poderoso a cada quien en su vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos hoy a hablar, amados amigos y hermanos, de 4 tipos de corazones, representados por los 4 tipos de tierras que están acá. Hablando de la parábola del sembrador, porque el sembrador va a esos 4 tipos de tierra a sembrar la semilla. Amado amigo y amado hermano, vemos algo tremendo, algo que podemos apreciar. Porque hay que hacernos una pregunta: ¿por qué hay algunas personas que responden al Evangelio mientras que otras no? Esta es la esencia de la evangelización.
Pero antes de continuar la interpretación de esta parábola, como Dios me la ha mostrado, amado amigo y hermano, quería decirle que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Son aquellos que cierran su corazón, como dice en Isaías. Aquellos que no, a pesar que escuchan, no entienden lo que se les está diciendo. Su corazón se ha engrosado, ha sido duro su corazón. Oyen pesadamente la palabra, cierran sus ojos ante la verdad y no entienden esta poderosa palabra para ellos convertirse y que el Señor los sane. Pero el Señor dice algo maravilloso acá. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué tremendo es esto, hermano. También algo que aprecio acá, algo maravilloso es lo siguiente, que está en Marcos capítulo 4. Dice la palabra de Dios, algo grandioso, algo maravilloso que se refiere a la siembra y que tenemos que tener claro para esta explicación, y es que se encuentra en Marcos capítulo 4, desde el versículo 26, dice lo siguiente: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es tremendo esto. Quería que tuviésemos claro esto. ¿Por qué muchos reciben las buenas nuevas de salvación para que empiecen a tener una verdadera relación con Dios, y por qué otros no? ¿Y por qué cuando se habla de la siembra, dice que el sembrador va y siembra en un terreno y se va a dormir, y la tierra hace su proceso con los nutrientes, la humedad y el sol que provee Dios desde el cielo, que provee Dios porque es el creador de todo el mundo y de nosotros, del universo y de nosotros, y Él puede hacer lo que Él quiera con este mundo? Él es soberano y Él hace que esa semilla crezca, que esa planta crezca y dé fruto. Eso. Con esto quería comenzar a explicar la parábola. Amado amigo y hermano, dice la parábola: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amado amigo y hermano, vemos que el sembrador es el que lleva el evangelio, es el que lleva las buenas nuevas. El primero que vino mostrando acá que Él venía a traer este reino entre nosotros fue Jesús, y nos habló que nos arrepintiéramos porque el reino de Dios se había acercado a través de Jesucristo. Y el Señor empezó a preparar los corazones de su pueblo de Israel, enviando a Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y dice que era grande, pero él mengua para que después venga el sembrador del evangelio celestial, que es Cristo Jesús.
Y después de Jesucristo, al llamar a los discípulos, Jesucristo nombra a aquellos apóstoles que extendieron el evangelio por el mundo y llegó hasta nosotros como los sembradores ahora. Pero aquí dice la palabra: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que es sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Tremendo lo que dice aquí, amado hermano. Dice que en el mismo capítulo 13, verso 4, dice: y mientras sembraba parte, la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Al relacionar esos dos textos, el 4 de Mateo 13 y el 8, podemos ver la interpretación, pero aquí hay algo interesante. Esa semilla, el sembrador es el que va a llevar el evangelio. ¿A dónde va a sembrar esa semilla él? En una tierra, en esa tierra que es junto al camino. Y esa tierra junto al camino eran caminos que habían y dividían los sembradíos, los diferentes huertos, y abrían un camino. Y esos caminos eran tan duros que se parecía como el asfalto. La gente pasaba por esos caminos y cada vez endurecía los caminos. Y ahí caían las semillas. Cuando los sembradores iban al cultivo, caían las semillas en el camino. Y como la semilla quedaba ahí afuera, venían las aves del cielo y se la comían. Pero ¿cómo podemos interpretar esto? El primer sembrador fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos sembrando la palabra, los que estamos en Cristo Jesús. Los evangelistas llevamos ese mensaje. Y la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra es el corazón. Este es el primer tipo de corazón. Es la primera clasificación de tierra. Dura. ¿Y por qué no vinieron las aves del cielo y se la comió? Las aves vienen representando al mismo Satanás. Aquellas personas que se le habla la palabra y no entra en su corazón. Esa palabra, en el momento que la reciben, ya después, cuando están solos, quedan sin esa palabra. El enemigo se la arrebata. Le arrebata ese mensaje que le dio el Señor a través de su siervo. Vemos que los cuervos en esos caminos, hay muchos cuervos en esos caminos, y los cuervos están pendientes cuando ven que caen en la semilla y vienen y la comen. Así ha hecho Satanás con la palabra que se le ha querido dar a esa persona que tiene el corazón como ese tipo de tierra. Ese es el primer aspecto. Vemos que los israelitas no quisieron recibir a Jesús, que traía la palabra del reino de los cielos como el Mesías. Y no lo recibieron como el Hijo de Dios. Lo rechazaron por la religión. Mucha gente rechaza el mensaje de Cristo por una religión, pero no sabe de lo que se está perdiendo. Que ahí en este mensaje viene la salvación para su alma. También vemos aquellos corazones que odian, que tienen rencor, que se han endurecido de muchas maneras. Ahora, amado hermano, siguiendo con la interpretación, vamos al versículo 5 que dice: parte en Mateo 13, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y acá en el versículo 19 dice: y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino, el que acabamos de hablar. Pero en el 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos que en aquellos tiempos habían tierras que eran pedregosas,
a tierras que eran como eran piedras como la arcilla, dura. La arcilla se hacía dura como piedra. Sí, cuando el sembrador sembraba la semilla, caía, ella brotaba rápido, pero no tenía profundidad porque era pedregosa esa tierra y no podía echar raíces profundas. ¿Y qué pasaba ahí? Ella crecía, pero el sol la secaba. Así como dice acá en la palabra. Las que cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Hay mucha gente que recibe la palabra gozoso. Este corazón recibe la palabra gozoso, alegre, contento. Y empieza a ir a la iglesia. Y empieza a escuchar la palabra. Y empieza a cantarle, a alabar a Dios. Y empieza a testificar cómo Dios hizo la obra en su vida. Pero hasta ahí pasa una semana, pasa quizás un mes y después ya empieza a desaparecerse. Ya no viene más a reunirse con los hermanos. Ya se alejó del camino de Dios. Porque fue simplemente una emoción, pero no hubo profundidad en su corazón. Ahora pasemos a hablar, amado amigo y hermano, del tercer tipo de tierra, del tercer tipo de corazón. En el verso 7 de Mateo 13 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Hablamos de un terreno que había tierra, pero había muchos espinos. Cuando se siembra ahí, en ese lugar, van creciendo los dos juntos. El espino y la planta que quiere dar su fruto. Pero vemos, amigo y amado hermano, que esto lo podemos comparar a aquellos corazones que cuando reciben la palabra empiezan a tener una doble vida. Una vida donde ellos comienzan a tener un tiempo en la iglesia y comienzan a estudiar la palabra y saben de la palabra, se han documentado con respecto a la palabra, vienen en algunos momentos a la iglesia, pero se reparten mucho entre el afán de este mundo, de lo que hacen los gentiles, del vestido, de la ropa, del trabajo, del alimento, de los negocios, y les va quitando ese tiempo. Ellos piensan que el tiempo es muy largo para su vida, pero déjeme decirle que el tiempo es tan corto. Dice la palabra en el Salmo 90 que Dios le dio 70 a los 70 años de edad al hombre y 80 a los más robustos. El tiempo es corto, es como el vapor, como dice en Santiago 4:14, que el vapor sube y se desaparece, es como la sombra que se desaparece. Es como la hierba del campo que amanece verdecita en la mañana y en la tarde está marchita. Y su flor cae, su gloria cae, la gloria del hombre cae. El tiempo pasa, envejece rápido. Y empieza a dedicarse a eso, a este mundo. El mundo lo absorbe el trabajo, lo absorben los amigos, lo absorben las fiestas, lo absorben los estudios, lo absorben la dedicación de este mundo, la vanagloria, quieren ocupar cargos altos, importantes, la avaricia de este mundo, de hacer dinero. Ese es el espino y no deja que crezca la planta y que dé fruto. Llega el momento, amado hermano, que este mundo podrido empieza a atrapar a este hombre hasta que lo ahoga. Hasta que llega el momento que ya no va a la iglesia. Este es el espino porque va creciendo junto hasta que el espino crece más y ahoga la planta y no da fruto. Ahora, amado, vamos al cuarto terreno. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100,
cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos hoy para oír, oiga. Y cuando vamos aquí a la explicación en Mateo 13, dice en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amado amigo, este que ha recibido la palabra es aquel que es aquella tierra que Dios ha preparado, que donde Dios ha despertado a esta persona para que reciba a través del poder del Espíritu Santo a Dios en su corazón de verdad. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Es necesario que una persona sea transformada de verdad para que empiece a dar fruto. Esto es lo que quiere decir esto, amado amigo y amado hermano. Si usted es buena tierra, usted va a dar fruto. Un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Cuando el Espíritu Santo de verdad ha tomado a la persona y esa persona se ha arrepentido, ha recibido la fe, el regalo del arrepentimiento, el regalo de la fe, y ha empezado a crecer en la santidad del Señor, a parecerse a Cristo, como dice en la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 6, que el que quiere ser como Jesús debe andar como Él anduvo. Amado amigo y amado hermano, también la palabra de Dios te dice, en la primera carta de San Juan, dice algo maravilloso para ir terminando, amado hermano, algo grandioso, algo maravilloso. Dice lo siguiente, dice así: gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. En la primera carta de San Juan, aleluya, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amado amigo y amado hermano, tu corazón es buena tierra, tú eres de Dios. Y aquí vas a empezar a dar fruto, a 100, a 60 y a 30. Una semilla produce 100. Otra semilla 30 y otra semilla 60 y otra semilla 30. Pero está produciendo fruto. Está sirviéndole a Dios. Está llevando el mensaje del Señor. Vamos ahora, para ir terminando, vamos a leer en Apocalipsis, para irme despidiendo, como siempre lo he hecho, en Apocalipsis capítulo 19, dice la palabra de Dios, el lema de la iglesia, en el versículo 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermano, amado, aquí Dios nos ha concedido esa bendición de ser buena tierra. Debemos de ser buena tierra, hermano. Tu corazón debe ser un buen corazón, un corazón que ha sido transformado, como dice el profeta Ezequiel. Dice que nuestro corazón era un corazón de piedra, pero ha sido transformado en un corazón de carne, un corazón sensible para las cosas de Dios. Dios transformó tu corazón, Dios transformó tu mente. Ahora te has arrepentido, ahora tienes la fe, andas en el camino del Señor, andas creciendo, andas madurando, andas en la santidad de Dios. Quieres ser como el Señor. El Señor dice que debemos ser santos como Él es santo y perfecto, y sé perfecto porque yo soy perfecto, dice el Señor. Señor amado, gracias te doy por este día maravilloso, Padre, donde tú me has permitido hablar de estos 4 corazones.
Ahora yo te hago una pregunta para despedirme. ¿Cuál es tu corazón de estos 4 tipos de terreno que representan los 4 corazones? ¿Cuál es tu corazón? Reflexiona sobre esto. Señor amado, glorifícate sobre aquellos donde se le ha advertido de los 3 tipos de tierra que no dan fruto y donde hay una tierra que tú preparaste, Señor, porque eres el que prepara los corazones y nosotros seguimos preparando después nuestros corazones. Glorifícate en ellos, Señor, en este día. Amén y amén.